Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita, que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. En este lunes 8 de octubre, la liturgia nos propone la parábola que nos resume en sí el Evangelio, y es, como acabamos de escuchar, la parábola del samaritano. Esta parábola es como una cápsula que contiene en sí todo el mensaje de Jesús. Comienza San Lucas diciéndonos que un maestro de la ley se acercó a Jesús para ponerlo a prueba. Qué triste que siempre haya habido y siga habiendo personas que se acercan a Jesús tan solo para ponerlo a prueba. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Jesús para poner a prueba su poder? Cuando preguntemos alguna cosa a Dios en oración, hagámoslo con todo el amor y la confianza, con el deseo sincero de conocer su respuesta y ante todo de estar dispuestos a permitir que su respuesta transforme nuestra vida y no para ponerlo a prueba. Cuando el Señor descubre que nuestras preguntas nacen de un corazón que, en verdad, quiere aprender y convertirse en discípulo, Él responde con prontitud. Cuando Dios ve que en verdad queremos descubrir un modo de vivir más intensamente, que estamos buscando crecer en la fe, nos concede el don de su Espíritu Santo para conocer, comprender y aceptar sus respuestas. Los fariseos y los maestros de la ley se acercaban a Jesús, pero para ponerlo a prueba, no para conocer las respuestas de vida eterna que sólo Jesús puede dar al ser humano. Como hemos visto desde hace semanas atrás, ellos solo, los fariseos y maestros de la ley, querían poner a Jesús a prueba.
La respuesta exacta que dio Jesús sobre la centralidad del amor en la ley de Dios no cambió para nada la vida hueca y vacía que ellos llevaban. El maestro de la ley pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús, sabiendo que lo está poniendo a prueba, le contesta con otra pregunta. Lo lleva a responderse a sí mismo. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El maestro de la ley, para justificarse y no quedar como un tonto, puesto que había preguntado algo que él mismo había podido responder, pregunta nuevamente: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús narra la parábola del samaritano. Muchas lecciones le había dado el Señor a los fariseos, pero ninguna tan bella como esta. Y San Lucas nos ofrece hoy este relato tan profundo y admirable. Es una parábola de la cual podríamos extraer cientos de reflexiones. Vamos a meditar esta parábola preguntándonos a nosotros mismos: ¿cuál de los personajes que menciona Jesús y que aparecen en el relato soy yo? ¿Con cuál o cuáles me identifico en este momento de mi vida? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Lo asaltaron unos bandidos, lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Luego un levita también pasó, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano lo vio, se compadeció, se le acercó, ungió sus heridas y se las vendó. Le puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y pagó todos sus gastos, prometiendo volver para pagar cuanto hiciera falta. ¿Dónde quedamos retratados cada uno de nosotros en este relato? ¿Eres de los que estando en la orilla del camino dañan y hieren a otros? ¿O eres el herido que está tirado en medio del camino? ¿Estás entre aquellos dos que indiferentes pasan de largo? ¿O al lado del samaritano compasivo que se detiene y emplea su tiempo y su dinero para ayudar al necesitado? ¿O entre los encargados del albergue, de la posada, que ciertamente hacen el bien, sí, claro, pero porque les pagan, porque reciben algo en compensación a cambio? En esta parábola tan expresiva, Jesús desnuda las falsas posturas de los sacerdotes y de los levitas, ambos judíos y ambos considerados como oficialmente buenos, elegidos por Dios para hacer el bien, y sin embargo, pasan de largo. Los sacerdotes y levitas eran los encargados de dirigir el servicio a Yahvé Dios en todos los aspectos dentro del templo y en el tabernáculo. Eran los ministros del Señor de aquel tiempo. Ellos eran los hombres que decían estar al servicio de Dios, pero no se detuvieron para atender a aquel pobre necesitado. Quizás llevaban prisa por llegar a cumplir con sus muchos deberes en el templo, o bien para alguna reunión o formación,
o iban muy distraídos pensando en alguna actividad programada. ¿Quién sabe? Lo cierto es que los encargados de los asuntos de Dios no se encargaron de aquel pobre malherido. Nosotros, hombres y mujeres de iglesia, ¿estaremos cayendo en el mismo pecado? ¿Será que ya nos hemos distraído mucho en nuestras muchas reuniones sin dar por fin una respuesta real a las necesidades del mundo actual? Acertadamente decía el señor cardenal Gerald Cyprien Lacroix en un seminario que estuvimos hace 3 semanas en México. Decía el señor cardenal: pasamos días, semanas y años planeando lo que nunca haremos y evaluando lo que nunca hicimos, y así se nos va la vida. ¿Cuántas ocasiones habremos tenido la oportunidad de atender a los heridos que encontramos en el camino? ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Pensemos en los enfermos, en los ancianos que se sienten solos, en los niños y mujeres maltratados, los pobres, los encarcelados, los jóvenes drogadictos, las jovencitas embarazadas que no saben qué hacer ni a quién acudir. Todos aquellos hombres y mujeres que tirados en el camino esperan redención y simplemente pasamos de largo. Vamos con la Biblia debajo del brazo, pero pasamos de largo. Vamos con el rosario o el crucifijo al pecho, sí, claro, pero pasamos de largo. Con la mirada al cielo, sí, pero incapaces de mirar al mundo como lo miró Cristo, desde el punto más bajo. Evadimos al prójimo porque llevamos prisa para llegar temprano al templo. Nos hemos acostumbrado a creer que lo más importante no es poner en práctica lo que aprendemos, sino seguir acumulando conocimientos. Hermanos y hermanas, dejemos que la respuesta que da Jesús al maestro de la ley nos confronte también a nosotros. Meditemos hoy. ¿Realmente estamos haciendo el bien como Jesús espera? Muchas veces el prójimo no necesita tanto una ayuda económica, sino nuestro tiempo, una mano tendida, una palabra amiga, un hombro para llorar, una palabra amable, una sonrisa, compañía, un abrazo. Hay tanto que hacer y a tantos que ayudar. Dice Jesús que luego pasó un samaritano. ¿Por qué un samaritano? Así responde el Papa Francisco: porque los samaritanos eran despreciados por los judíos, por las diversas tradiciones religiosas. Sin embargo, Jesús muestra que el corazón de ese samaritano es bueno y generoso, y que a diferencia del sacerdote y del levita, él pone en práctica la voluntad de Dios, que quiere la misericordia más que los sacrificios. Dios siempre quiere la misericordia y no la condena hacia todos. Quiere la misericordia del corazón, porque Él es misericordioso y sabe comprender bien nuestras miserias, nuestras dificultades y también nuestros pecados. A todos nos da este corazón misericordioso. El samaritano hace precisamente esto. Imita la misericordia de Dios, la misericordia hacia quien está necesitado. 14 de julio del 2013, Papa Francisco. Un pagano, uno que ciertamente no es judío, pero que lleno de compasión y misericordia, y con gran corazón se hace cargo del hombre, se acerca, lo cura, lo lleva consigo, y hasta paga sus gastos. Y entonces nos pregunta Jesús hoy:
¿Cuál de estos tres les parece que se portó como el prójimo del hombre malherido? Y nosotros muy felices le decimos el buen samaritano. Y Jesús sonriéndonos nos dice, anda y haz tú lo mismo. Comprendamos bien el mensaje. Dios quiere que seamos como el buen samaritano, que ve, se compadece y actúa. De nada nos vale ver y compadecernos si no vamos a actuar, si no vamos a hacer nada. Venir al templo, orar y participar de los sacramentos y ser miembros activos de uno o varios grupos o movimientos y decir a viva voz, te amo Dios, no es suficiente. Ese amor que confesamos en el templo, lo debemos de poner en evidencia, llevándolo a la práctica con los amados del Señor Jesús, los últimos, los heridos del camino. No nos preguntemos más, ¿quién es mi prójimo? Sino mejor preguntémonos, ¿soy yo un buen prójimo para los demás? Imitemos a Jesús nuestro buen samaritano, aquel que, con amor, nos ha mirado con compasión, se nos ha acercado misericordiosamente, nos ha curado las heridas y nos ha cargado sobre sus hombros. Demos testimonio ante este mundo enfermo de egoísmo, que la misericordia y la compasión sí son posibles. Jesús termina el pasaje de hoy dándonos a todos un mandato, una orden. Anda y haz lo mismo que hizo el samaritano. Vayamos pues y comencemos ahora mismo. El Señor ya habló. Dejemos a un lado el celular, la agenda, la computadora. Abramos los ojos y miremos a nuestro alrededor. Busquemos a los heridos del camino y hagamos hoy vida el Evangelio para la gloria de Cristo Jesús. Vayamos y ayudemos a uno de tantos de los que yacen en las orillas de los caminos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.